Huayna Cápac nació en Tumebamba. Aunque es difícil establecer con precisión el año de su nacimiento, es probable que haya sido aproximadamente en 1465. Su padre, el Inca Túpac Yupanqui, dijo que su nacimiento se dio en plena época de guerras, lo que lo predestinaría a ser un gran conquistador, y eso lo mencionó a Pachacútec cuando lo vio por última vez en Cusco. La esposa principal y hermana de Túpac Yupanqui fue madre de Huayna Cápac. Su nombre fue Mama Oglio y fue una figura relevante y popular en el Tahuantinsuyo. El ascenso de Huayna Cápac como Sapa Inca no estuvo exento de polémica. Tanto Gamboa como Murúa y Cabello de Balboa relatan que cuando Túpac Yupanqui descansaba en Chincheros, cerca de Cusco, enfermó y falleció, dando lugar a un conflicto político. Muchos acusaron de envenenamiento a Chuquioglio, una de las concubinas quien, según decían los acusadores, quería forzar la sucesión de su hijo Cápac Huari. Este episodio es algo confuso, pues algunos cronistas dan a entender que en su momento Túpac Yupanqui sí nombró sucesor a Cápac Huari, pero como no era hijo de la esposa principal, entonces hubo quienes consideraron que Huayna Cápac, que sí lo era, tenía mayor legitimidad porque en algún momento también habría sido nombrado por su padre. Al final, más allá de los merecimientos de la ley o la legitimidad de cada auqui o príncipe, el bando que se impuso fue el que favorecía a Huayna Cápac. Como consecuencia, Chuquioglio fue ejecutada por la justicia inca, que la halló culpable de la muerte de Túpac Yupanqui. Su hijo, Cápac Huari, vivió el resto de su vida en Chincheros, donde no le faltó comida ni cuidados. Aparentemente, determinaron que el auqui no participó de las intrigas palaciegas. Tras narrarnos esto, las crónicas no lo volvieron a mencionar. El primer nombre de este Sapa Inca era Titu Cusi Hualpa. Recién cuando fue presentado a la sociedad cusqueña como el sucesor de su padre, fue llamado Huayna Cápac, que significa joven poderoso. Y es que efectivamente, Huayna Cápac era muy joven cuando sucedió a su padre, al punto que tuvieron que asignarle un regente. Así, mientras que duró su minoría de edad, su tío, Apo Hualpaya, se debía tomar las riendas del gobierno a la vez que instruía en ello al joven inca. No obstante, según fueron informados los cronistas, Apo Hualpaya deseaba que su hijo sea el Sapa Inca en lugar de Huayna Cápac, y eso lo llevó a conspirar. Un día, en Imatambo, cerca de Cusco, unos ladronzuelos hurtaron los cestos de coca de un almacén estatal y dentro de ellos hallaron armas ocultas. Los ladronzuelos, temerosos, notificaron el hallazgo a Apo Hachachi, que fue la principal autoridad de Chinchaysuyo en ese momento y fue quien lideró la línea de investigación que destaparía los planes de Apo Hualpaya. La justicia inca halló culpable a Apo Hualpaya y a su hijo, y a muchos otros personajes involucrados en este intento fallido de golpe de estado. El castigo fue la pena de muerte y la confiscación de sus terrenos y cultivos en favor de Huayna Cápac. Tras estos sucesos, y al alcanzar la mayoría de edad, Huayna Cápac se pudo hacer cargo del gobierno sin la ayuda de un regente. Tal y como lo estipulan los ritos de sucesión inca, debía casarse. Al igual que Túpac Yupanqui, tomó de esposa principal a una hermana de padre y madre. Su nombre fue Cusirimay. Los primeros años de gobierno de Huayna Cápac fueron tranquilos. Comenzó con visitas hechas a ciudades cercanas de Cusco. Según Pedro Cieza de León, su madre, que es muy cercana a él, le convencerá de no visitar las lejanas regiones de Quito o de Chile hasta que ella fallezca. Dado que Mama Oglio falleció al poco tiempo de que Huayna Cápac se ciña a la Mascapaicha, es probable que esta promesa haya nacido en un contexto de enfermedad en el que ella no tenía expectativas de permanecer viva por mucho tiempo. La muerte de Mama Oglio fue sentida por Huayna Cápac. Las ceremonias fúnebres incaicas se llevaron a cabo en la ciudad del Cusco y el luto duró lo suficiente como para suprimir las ceremonias de celebración que hubieran correspondido cuando aplacaron la rebelión de los Chachapoyas. Luego del cortejo fúnebre, Huayna Cápac efectuó una serie de visitas al Collasuyo, que incluirían el Templo del Sol del lago Titicaca y los pueblos de la nación de los Charcas y sus ricas minas de plata. También incluyó Tucumán, en el actual Argentina, y pasó por las naciones de Chile, donde terminó de edificar ciertas obras y transferir mitimaes de una zona a otra. La ruta que tomó
fue dificultosa porque atravesaron zonas donde les cayó mucha nieve y tuvieron que valerse de sus toldos y de la asistencia de muchos yanaconas para poder sobrevivir. Según Pedro Cieza de León, el Sapa Inca tuvo algunos enfrentamientos de conquistas por estas zonas. Sin embargo, a Huayna Cápac no se le reconoce expansiones territoriales en el Collasuyo, de modo que estas conquistas habrían sido menores o se habrían tratado de rebeliones aplacadas más que de conquistas nuevas. Es al regreso de la visita al Collasuyo que nacieron sus hijos de quienes más memoria tenemos. Atahualpa, Huáscar y Manco Inca, entre otros, nacieron en Cusco durante los años que este Inca permaneció en la capital. En este periodo de permanencia en Cusco, falleció Tutapaya, la madre de Atahualpa, y este será uno de los motivos que hará que Huayna Cápac decida llevar consigo al muchacho hacia las ciudades incas del norte, donde iniciará la campaña militar de Chinchaysuyo. Uno de los asuntos que atendió allí fue la rebelión de los Chimú, a quienes prohibió tener armas luego de volverlos a someter. En esta campaña también tomó en sus manos el asunto de la nación de la isla La Puná, o como lo conocemos hoy en día, la isla Puná. Esta es una nación de expertos navegantes que controlan importantes rutas comerciales y que históricamente siempre han tenido enfrentamientos con los tumbesinos. La incorporación de los Puná al Tahuantinsuyo ha sido una tarea pendiente que Tupac Yupanqui no pudo conseguir, y en consecuencia, la isla es el único territorio independiente de la zona. No obstante, los ataques al tumbes de los incas continúan. Ello motivó a los incas a anexar de una vez por todas a la isla para cesar las hostilidades y para apropiarse de sus importantes recursos naturales, rutas comerciales y de su gente. Los Puná aceptaron las ofertas de incorporación pacífica al Tahuantinsuyo e invitaron a los incas a su isla. Los incas accedieron, pero fueron víctimas de una clásica táctica que los isleños suelen usar para atacar a sus enemigos, favoreciéndose de engaños. Luego de los festejos y banquetes, Tumbalá, que es como llaman al gobernador Puná, dio las instrucciones a los navegantes designados para las balsas que llevarán a los incas de nuevo al continente. Una vez que se alejaron de la costa, los Puná desataron los troncos de las balsas y las hundieron deliberadamente para salvarse ellos, que son expertos nadadores, y dejar morir ahogados a los cusqueños o atacarlos en el agua. Con esta afrenta, los Puná han provocado a los incas, quienes tomaron fuertes represalias y vencieron a los isleños con su abrumadora ventaja militar. Años más tarde, los Puná fueron una de las primeras naciones del Tahuantinsuyo en tener contacto con los españoles de Francisco Pizarro. Huayna Cápac tuvo sentimientos encontrados cuando volvió a su natal Tumebamba, luego de muchos años en Cusco y en el Collasuyo. Se propuso darle mayor grandeza a la ciudad y edificó obras que se podían comparar con las de Cusco, desde templos hasta palacios. Una de las obras más importantes fue Muyocancha, un soberbio recinto donde colocó una estatua de oro de su fallecida madre y donde designó a los cañaris para su cuidado y mantenimiento. Como Huayna Cápac trajo consigo un importante ejército de muchas naciones del Collasuyo, les ordenó que se instalasen en las zonas aledañas a la ciudad. Desde allí, el Sapa Inca organizó las campañas militares para expandir la frontera norte del Tahuantinsuyo. El primer objetivo será la confederación que han conformado los Cayambis, Cochisques, Otavalos y Caranquis para hacer frente a la amenaza inca. La vanguardia del ejército inca la conformaron 20.000 soldados que, según Juan de Betanzos, estuvieron liderados por el joven Atahualpa. En los primeros enfrentamientos, las fuerzas defensoras caranquis consiguieron desarticular a las fuerzas incas y obligaron a su retirada. Cuando Atahualpa y su ejército se toparon con Huayna Cápac y el grueso de su ejército, fueron reprendidos por su fracaso. El Sapa Inca, dolido por la derrota y por las importantes bajas de su ejército, optó por una táctica consistente en sorprender por 3 frentes al ejército enemigo que venía persiguiendo las divisiones de Atahualpa. Los soldados incas consiguieron ganar buenas posiciones y rodearon al enemigo que creyó que perseguía un ejército desbaratado, y lo sorprendió por la retaguardia cuando ellos intentaron huir. Además de ganar mejores posiciones estratégicas, los incas pudieron rescatar a sus soldados presos en el primer enfrentamiento. Luego de adentrarse un poco más en tierras enemigas, los incas montaron pucaras en ciertos sitios estratégicos para rodear a los caranquis. Pucara es el término con el que los incas denominan a sus fortalezas.
Por la descripción de Pedro Cieza de León, sabemos que al menos las de estas batallas consistían en varias líneas defensivas hechas de muros de piedra, con soldados y personal de servicio bien posicionados. Las líneas defensivas rodeaban comúnmente un cerro, y en este caso estuvo conformado de cerca de 7 líneas defensivas. Es en una de estas pucaras donde el ejército de Huayna Cápac se vio forzado a replegarse y a resistir ante el ejército confederado de los Caranquis y Cayambis. De hecho, cuando los incas se huían de las agresiones enemigas, Huayna Cápac cayó de sus andas y estuvo al alcance de los Caranquis y Cayambis. Solo una parte de los orejones retrocedió para salvarlo de ser alcanzado por la furia de los enemigos. Una vez que se resguardaron en la pucara, los enemigos caranquis los sitiaron y se sintieron tan victoriosos que comenzaron a dar gritos de victoria. Los caranquis recibieron refuerzos e iniciaron su asedio a las posiciones incas. Huayna Cápac esperaba refuerzos de Quito y mientras tanto resistió desde sus posiciones defensivas. Si hay algo que queda claro por las crónicas es la actitud temeraria del inca, que además de que suele liderar a sus ejércitos desde el mismo frente de batalla, también suele exponerse fuera de la seguridad de sus andas. Según Martín de Murúa, el Zapa Inca tiene esta actitud para poner el ejemplo de valentía entre sus capitanes, pero esta actitud temeraria también hizo que algunos orejones le preguntaran prematuramente por la sucesión, lo cual no quedó del todo bien definido hasta sus últimos días. El ejército caranqui consiguió traspasar 2 líneas defensivas de los incas, pero los refuerzos del Tahuantinsuyo, que fueron numerosos, llegaron y junto con los remanentes de la fortaleza consiguieron derrotar a los caranquis, aunque con suma dificultad. El contraataque inca se dio en la fortaleza de Caranqui, donde arrinconó a la confederación enemiga y los venció. Esta guerra, que duró varios años, fue intensa en ensañamiento. Huayna Cápac ordenó la búsqueda y captura de los enemigos que huyeron y tomaron muchos presos que fueron degollados y echados a la laguna que tras este suceso pasó a llamarse Yaguarcocha, o Lago de Sangre en quechua, nombre que perdura hasta hoy. La devastación de esta guerra sobre el pueblo caranqui redujo drásticamente su población de hombres. Huayna Cápac llegó a declarar que Caranqui no podrá hacerle más guerra porque ahora se ha convertido en una nación de mujeres y de niños. Ello obligó a que los incas tengan que disponer mitimaes que pueblen estos territorios. Los 2 principales líderes militares de los Caranqui y Cayambis fueron Acanto y Pinto. El primero murió en estos enfrentamientos. El segundo consiguió huir con aproximadamente 1000 soldados y se instaló en una de las montañas cercanas a Quito. Para capturarle, Huayna Cápac organizó un ejército para que destruyera estos focos de resistencia y así lo consiguió. Pinto fue apresado y Huayna Cápac le ofreció perdón si juraba no volver a tomar las armas, pero por su orgullo, Pinto prefirió estar preso en lugar de someterse a los incas y se dejó morir de hambre al no aceptar la comida que le ofrecían. Esta campaña al norte de Quito fue muy costosa en vidas para los incas. Una de las más sentidas fue la de Auquitoma, uno de los principales líderes militares incas a quien Huayna Cápac estimaba mucho. Esta guerra también trajo como consecuencia una crisis política inca. Huayna Cápac repudió a los orejones porque casi lo abandonaron cuando cayó de sus andas. Como castigo, les redujo raciones de comida y se distanció de ellos. Los orejones, que se sintieron incómodos, decidieron volver al Cusco por su propia cuenta, a pesar de que les pudo haber condenado a muerte por desacato. Ello no llegó a ocurrir porque a través del diálogo, la reciprocidad y cierta intervención religiosa, los orejones y Huayna Cápac arreglaron sus rencillas. Como siempre, tras la anexión de una nación, se vinieron las imposiciones de los incas. Ahora, en estos territorios, no solo tuvieron que aceptar la presencia de mitimaes extranjeros, sino que también rindieron cuentas a las nuevas autoridades incas y tuvieron que pagar tributos en mano de obra, mercancías y hermosas mujeres que pasarán a formar parte de la institución sagrada de la Yahuasi. Por este tiempo, en el que Huayna Cápac descansó en Quito, falleció Cusirimay, su esposa principal, sin haber tenido con ella un hijo varón. Luego de este suceso, la Colla pasó a ser Rauraogyu, la mamá de Huáscar, que había dejado a su hijo en Cusco para acompañar a Huayna Cápac en su campaña y estancia en el Chinchaysuyo.
Tras la dominación de los caranquis, Huayna Cápac fue notificado que los charcas, que conquistó su padre, estaban siendo atacados por la nación fronteriza de los guaraníes, que eran conocidos como los chiriguanaes. Estas etnias son descritas por Sarmiento de Gamboa como una nación de gente de montaña que prácticamente iban desnudos y que practicaban abiertamente el canibalismo. Desde Quito, Huayna Cápac ordenó al capitán Yasca que vaya a Cusco para organizar la defensa de los charcas y expulsar a los invasores, cosa que consiguió con éxito. Yasca apresó a algunos guaraníes para enviarlos a Quito y hacer que Huayna Cápac viera lo extraño que eran. El Zapa Inca se dispuso a ensanchar aún más al norte el Tahuantinsuyo. El próximo objetivo fue la nación de los Pastos, en el sur de la actual Colombia. De esa conquista se encargaron principalmente un par de capitanes de guerra provenientes del altiplano del Collasuyo. Ellos se ofrecieron de voluntarios y una de las razones por las que se les concedió el honor fue porque el clima de su lugar de origen era similar al de la nación que iban a enfrentar. Aún así, Huayna Cápac acompañó al ejército y le resguardaron 2000 orejones cusqueños y consiguieron anexar, tras una campaña, a los Pastos. La próxima etnia a conquistar eran los Quillacingas. Aunque aparentemente estuvieron bajo dominio inca por un corto periodo de tiempo, Huayna Cápac decidió luego abandonarlos por ser un pueblo incivilizado según la manera de ver de los incas. De hecho, la nación Pastos, al menos al inicio, no redituó tan bien económicamente a los incas. Según Pedro Cieza de León, este pueblo ni siquiera practicaba la ganadería, de modo que los incas tuvieron que colocar mitmas para que enseñasen esa actividad, y mientras que aprendan a dominarla, debían tributar jarrones de piojos, ya que esta nación adolecía mucho de esa plaga. Los incas se plantearon si debían buscar más naciones al norte, pero los exploradores informaron que allá no han detectado más que pueblos miserables y pobres, según sus palabras. Añadieron que por estos territorios abundaba el canibalismo y que la gente ni siquiera usaba vestimenta. Ello marcó el fin de las ambiciones expansionistas de los incas, de modo que Huayna Cápac regresó a Quito a descansar. Por aquellos años, los españoles tuvieron contacto directo en el Tahuantinsuyo por las zonas de Puná y de Tumbes, aproximadamente en 1526. En este viaje se llevaron consigo a jóvenes tayanes que más tarde se convirtieron en los intérpretes que les permitirán comunicarse con los incas en 1532. Huayna Cápac llegó a tener noticia de ellos e incluso, según cuentan algunos informantes de Pedro Cieza de León, profetizó el fin de los incas en mano de ellos. Al poco tiempo de la repentina desaparición de los españoles, el estado de salud de Huayna Cápac se resquebrajó rápidamente. Muchos cronistas indican que se trataba de viruela o de lepra. Esto es perfectamente factible porque con la llegada de los españoles se presentaron epidemias en América por las enfermedades que trajeron de Europa. No obstante, los manuscritos de Chuquibamba narran la historia de un curandero chachapoya que en el pasado se había ganado la confianza de Huayna Cápac y que fue solicitado por el Inca para que vaya a Quito a curarle de la enfermedad que lo aquejaba. Según esta versión, los viejos resentimientos de ciertos jefes chachapoyas hicieron que a Huayna Cápac se le envíe un veneno camuflado en las hierbas medicinales. Ya sea por el falso remedio o por la enfermedad, Huayna Cápac tuvo un cuadro febril grave que le nubló sus capacidades mentales. Está claro que en sus últimos días de vida se apresuró en terminar de definir el asunto de la sucesión que no estaba claro todavía. Según Juan de Betanzos, ante las preguntas de los orejones sobre a quién nombraba sucesor, Huayna Cápac dio hasta 3 respuestas. En la primera de ellas, designaba por sucesor a Ninan Cuyuchi, pero para los orejones la respuesta era rara, porque Ninan era apenas un bebé, y además era de la nación Cañari, de modo que tras reunirse en un consejo de orejones, resolvieron que lo mejor era volver a consultarlo con el Inca. Lo hicieron por segunda vez, y el Zapa Inca, no recordando su primera respuesta, designó esta vez a Atahualpa. Cuando los orejones fueron donde Atahualpa, este se negó porque había decidido alejarse de toda pretensión de gobierno debido a su fracaso en una de sus primeras experiencias militares. Con la negativa de Atahualpa, el consejo consultó por tercera vez y como respuesta final, Huayna Cápac designó a Huáscar, quien para ese momento aprendía a gobernar desde Cusco y quien tenía aproximadamente 20 años. Luego de este designio,
Huayna Cápac falleció y fue inmediatamente embalsamado para ser llevado a Cusco con los prisioneros de sus últimas batallas. La momia de Huayna Cápac fue guarecida por su panaca y es una de las momias que décadas después confiscó Polo de Ondegarno en Cusco.